Nos acompaña Milton, que creo que no necesita mucha presentación, todos lo conocemos. Ha sido presidente de nuestra sinagoga, ha sido presidente del Congreso Judío Panameño y una destacada trayectoria pública que lo ha llevado en su última posición a España, donde se ha quedado para asumir un desafío interesante que es la dirección ejecutiva de la Fundación Hispano-Judía, que tiene por meta a corto y largo plazo la construcción de un museo judío en Madrid, ¿no? Y esta charla surgió así informalmente, una confianza de 20 años que nos conocemos con Milton y haber compartido algunas batallas interesantes en estos años, siempre el mismo bando, para que quede claro. Yo soy del River. Lo que no saben es que estaba viendo el almanaque hace 6 semanas, Milton, exactamente, el martes 25 de febrero, estábamos juntos en Madrid con Ruti y Alexandra y por supuesto Dani y Emanuel. Pasamos unos 3-4 días juntos, recorriendo, conversando, y 6 semanas después nos encontramos totalmente en un mundo increíblemente diferente, ¿no? Parece que fue hace 20 años que tuvimos esas conversaciones por las calles de Madrid. Así que, además de darte la bienvenida y agradecerte la disposición, quería que nos compartas tus sensaciones generales sobre cómo ves lo que está pasando, tu propia historia personal, lo que viste y lees de España, lo que estás viendo aquí en Panamá. Bueno, como dice el rabino, el mundo cambió por un instrumento invisible que pudiéramos discutir su origen y su causa, y cada uno tendrá su opinión, pero algo tan insignificante como un código genético, RNA envuelto en un poquito de grasa, ha parado el mundo. Y lo ha parado abruptamente, y entonces han empezado a salir más animales, más peces, se han aclarado los canales de Venecia, han llegado delfines, y uno se empieza a preguntar que quién es el virus, si tal vez nosotros somos el virus, y el mundo se estaba sanando. Pero bueno, la situación, normalmente este tipo de virus, antecedido este coronavirus por el SARS, que es otra forma de coronavirus, por el MERS, y en otro momento la gripe aviar y las vacas locas, y cada tantos años hay un evento de estos saltos de animales a seres humanos con contagio de humano a humano que producen algún tipo de epidemia o pandemia. Pero normalmente lo estábamos viendo como algo lejano, algo que no nos tocaba, algo que si llegaba era manejable. Y esto tiene otro comportamiento. Muchos gobiernos no lo tomaron en serio. Muchos países no lo tomaron en serio. Y dos casos notables cercanos serían Italia y España. En esos países, ya con 500 casos reportados, etcétera, autoridades del gobierno español exhortaron a la gente a ir a una manifestación donde asistieron unas 120.000 personas para una causa válida y legítima de defender, pero que no era el momento. Y luego se han arrepentido porque eso disparó el contagio de una forma brutal. Asimismo, en esos días había un juego de fútbol entre italianos y españoles. Y también decenas de miles de personas fueron a Italia, creo que era el juego, y regresaron a España. Y bueno, eso complicó todo lo demás. El manejo correcto tampoco lo ha hecho China. China, primero que todo, ocultó información, mandó a callar a whistleblowers, a denunciantes, incluso hay desaparecidos. El principal médico que habló de esto murió, aparentemente infectado por esta enfermedad también. Y luego algunas medidas
muy tajantes tipo Big Brother que ha implementado China. Países como Estados Unidos tampoco parecen haberlo manejado bien. Gran Bretaña, el primer ministro Johnson dijo que esto no, que íbamos a ir con la inmunidad de manada, herd immunity, que bueno, algunos se morirían. Y él está en este momento en cuidados intensivos. El mismo primer ministro Boris Johnson. El tema es que se dan discusiones filosóficas válidas. Impedimos que la gente se muera de coronavirus, pero luego se van a morir de hambre, o mantenemos la economía andando y aceptamos las pérdidas humanas de una pandemia. Lo que pasa es que esa dicotomía no es cierta, porque tú puedes salvar la vida y salvar la economía. Y es un poco la creatividad que estamos viendo ahora, que gobiernos occidentales con visiones de liberalismo clásico de la economía están tomando medidas de intervención que tal vez en otro momento hubieran sido impensadas, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Porque en este fenómeno principalmente hay dos sectores muy vulnerables. Las personas que tienen vulnerabilidades de salud y las personas que tienen vulnerabilidades económicas. Y es mucho más costoso, si lo quieren ver desde el punto de vista económico, pragmático, no crear las condiciones de atención de salud, no hacerle los exámenes a todo el mundo, no comprar las camas y no hacer más capacidad en unidades de cuidados intensivos. Eso es más económico que la destrucción de la economía producto de una pandemia. Y es más razonable invertir miles de dólares en ese tipo de equipamiento, decenas de miles o millones, que una vida humana. Nosotros aprendemos en nuestra tradición que el Creador, que Dios hizo al ser humano, hombre y mujer los creó a imagen y semejanza. Hizo una pareja original. Un ser todopoderoso pudo haber creado millones de personas a la vez. Y dicen nuestros sabios que creó una pareja original para que quede claro que nadie es mejor que nadie puede decir mis ancestros eran mejores que los tuyos. Así que ese concepto de la sacralidad de la vida humana está presente hoy, no ante lo inevitable, sino ante lo que sí podemos controlar. Hay cosas que escapan de nuestro control, pero poner más camas en unidades de cuidados intensivos o hacer más cuidados intensivos, más unidades, comprar más respiradores o fabricarlos, distribuir mascarillas, lavarse las manos, esas son cosas que podemos hacer. Que se pensaba que era tal vez más costoso. Bueno, eso no es relevante ahora. El dinero no es lo que era antes, porque lo fabrican y lo producen de una manera bestial, trillones de dólares de la nada. Antes el dinero, el papel moneda, representaba en un documento una reserva de algo. Podía ser oro, podía ser petróleo, podía ser en el pasado sal o podía ser unas pieles, pero el dinero siempre tenía una representación simbólica de algo real. Hoy en día ya no. Hoy en día simplemente es la fe, o sea, fiat money, la fe que se deposita en una representación monetaria, lo que le da el valor. Así que esa teoría de que había que tener respaldo en oro para emitir dinero quedó atrás hace mucho tiempo. Por lo menos desde el 2009 se dejó de practicar y ya Nixon había renunciado al patrón oro. Volviendo a la circunstancia, también tenemos personas que no tienen para comerse la despensa porque no tienen despensa. Tenemos personas que viven el día y esas personas tenemos que hacerle transferencias económicas periódicas y asignaciones de alimentos preparados periódicamente, o lo uno o lo otro, enlatados o frescos, pero alimentos. Eso tenemos que hacerlo, eso no queda la menor duda que tenemos que hacerlo. Y también nos hemos dado cuenta que es mejor inyectarle capital, hacerles transferencias económicas a pequeñas, medianas empresas y a lo que aquí se llaman independientes y en España se llaman autónomos, que permitir que quiebren y luego tratar de recuperar ese tejido económico. Así que medidas que se están tomando de parones absolutos, como lo que estamos ahora, y en Panamá no hemos llegado al nivel máximo de lo que va a ser este parón. Y luego hacerle transferencias económicas a los más vulnerables, personas en situación económica vulnerable, o transferencias económicas para atender a personas
en situaciones de vulnerabilidad de salud, más inyecciones económicas a empresas y a autónomos para que sigan operando después de esto, son medidas de lo que un filósofo español está llamando épocas inexperimentadas. Ese es un neologismo. Estamos viviendo momentos que no se habían vivido antes. Hubo pandemias en otra época, pero dejaron morir 50 millones de personas, 18 millones de personas. Ahora queremos hacerlo sin que fallezca tanta gente y sabemos muchas cosas que podemos hacer, tanto para mitigar el impacto de salud como el impacto económico. Otra cosa importante es que yo soy un ejemplo de una persona que se contagió, que tuvo síntomas muy leves y que ahora está totalmente recuperado. Tener COVID-19 no es una condena de muerte y no podemos aumentar los efectos de una pandemia con un pánico. Una saludable preocupación es adecuada para que la gente cumpla con las normas sanitarias, con las normas de control, que se quede en la casa. Pero agregar a un temor razonable pánico hace que la gente se comporte de manera irracional. Entonces vienen los saqueos, entonces vienen las agresiones, entonces vienen los niveles de violencia, viene la represión de parte de la autoridad para tratar de restablecer el orden y la gente que no se nos muere en la camilla del hospital se nos muere en la calle producto de actividades de violencia, sea particular o sea del Estado. Entonces no podemos permitir que caigamos en eso. Dentro de ese contexto, en Panamá yo pienso que se están haciendo las medidas mejor que en muchos otros países y creo que va a ser duro, pero que vamos a salir más rápido. No sé cómo acabará de ir a España y a Italia, donde hay regiones que han adoptado medidas adecuadas y otras que no. Y también donde los gobiernos han demorado mucho ciertas decisiones y han causado un daño mayor. Igualmente, lo que se ve en algunos estados de Estados Unidos, lo que se ve en Gran Bretaña, etc. Países que lo hicieron bien desde el principio: Taiwán, Singapur, Israel. ¿Qué ha pasado en estos países? Y Corea del Sur, pero Corea del Sur tuvo un impacto fuerte inicial y luego lograron reversarlo. Otro país que hay que hablar es Suecia. Israel utilizó la tecnología de seguimiento a posibles terroristas y la transformó en herramientas de seguimiento a posibles contagiados. Pero eso lo hicieron pidiendo autorización y bajo supervisión. Los aparatos de seguridad, particularmente el Shin Bet, recibió autorización para trasladar esa capacidad de seguimiento a el sistema sanitario. Básicamente, ¿cómo es? En Israel, desde que tú llegas, te toman una imagen de tu cara. Tal vez ya desde que te montaste en el avión saben quién eres. Y en diversas cámaras a lo largo del país te van siguiendo y saben dónde estás. Pero a través de tu celular también saben con quién has interactuado, porque tu celular estuvo cerca de otro celular. Es posible incluso, no me atrevo a aseverar lo que tengan la tecnología, aunque entiendo que existe, de que tú con tu mano agarrando tu celular puedes estar transmitiendo si tienes fiebre. Y ese tipo de informaciones se utilizan para identificarte y aislarte rápidamente a ti y a todas las personas que tuvieron contacto contigo, así sea de manera casual, cuando caminabas por la calle o estuviste en un mall. Ese tipo de tecnología la está usando China, pero sin ningún tipo de supervisión democrática, sin ningún tipo de control de la compartimentalización de esa información y sin ninguna garantía de que ese sistema de seguimiento luego sea desmontado cuando pase la pandemia. Cosa que una democracia como Israel sí tiende a garantizar. Sistemas como este también lo ha usado Taiwán, también lo usa Singapur. Nuevamente, bajo ciertos niveles de supervisión y con altas posibilidades de que no se conviertan en sistemas permanentes para espiar a toda la población, sino que vuelvan a ser utilizados solo para personas, digamos, peligrosas, en este caso de terrorismo. Lo importante, sea con sistemas como los que acabo de describir, como con una aplicación masiva de pruebas a todo el mundo. Se aplican las pruebas no solo a los sintomáticos, sino a todos aquellos que tuvieron en algún tipo de contacto. Por ejemplo, a todo el personal de salud hay que aplicarle pruebas periódicamente. ¿Por qué? Porque un médico contagiado y asintomático
puede contagiar a un paciente de otra cosa que está viendo porque es médico de otra especialidad también y ha estado haciendo algún tipo de asistencia en cuarto de urgencia o se ha movilizado por el hospital. Entonces, hacer zonas aisladas para los contagiados, monitorear muy bien al personal de salud, al personal que distribuye cosas, a las personas que están repartiendo cosas en moto. Todos estos son héroes. Los repartidores, los conserjes de los edificios, toda persona que ha mantenido actividad, los que producen alimentos, los que producen material sanitario, son héroes, porque al hacer lo que ellos están haciendo y no lo que nosotros en nuestra mayoría hacemos, que es estar guardados, ellos están en constante exposición. Les voy a contar mi caso y el caso del doctor Saturno, ya que ambos salimos en un programa el domingo, Debate Abierto. Yo tengo 58 años, el doctor Saturno tiene 40 y tantos. Él es maratonista, yo no. Yo he buscado un estilo de vida en los últimos años saludable, pero soy hipertenso, lo que es un nivel de riesgo. Estoy a 2 años de entrar en la edad de mayor riesgo a partir de 60 y por lo tanto a mí me pudo haber dado fuerte. Me dio leve cefalea, febrícula, algún malestar corporal, pérdida de sentido olfato-gusto, cosas que se fueron a los días. No todo entró a la vez y no todo se fue a la vez. Pero el doctor estuvo en cuidados intensivos, según entiendo, estuvo grave. Lo han logrado sacar. ¿Pero por qué? Porque probablemente él como médico se contagió varias veces. Tal vez se contagió de una cepa mucho más agresiva que la que me contagió a mí. Porque él es un héroe que estaba arriesgándose mientras salvaba vidas a que le pasara lo que le pasó. Entonces, esto es una ruleta rusa. Te puede tocar la bala o puede que no te toque la bala. Pero si juegas con la pistola, el peligro de que mueras existe. Así que hay que recogerse por uno mismo y para no contagiar a otros. Los niños, que normalmente ha sido casos muy raros de que un niño enferme de gravedad o muera, o los jóvenes, aunque no enfermen, no tengan síntomas, probablemente sí sean portadores. Por eso se cierran las escuelas, por eso se cierran los kinderes. No porque el niño va a enfermar en una forma de síntomas, sino porque el niño puede contagiar luego a las otras personas con las que interactúa. El mundo va a cambiar. Esta situación va a provocar cambios en nuestra forma de vida. Nos vamos a dar cuenta que cosas que estamos forzados a hacer ahora son más inteligentes y más razonables que otras cosas que hacíamos antes. Mucha gente va a empezar a comprar su supermercado por internet ya de una forma permanente. Muchas personas van a ir al súper esporádicamente para ver tal vez novedades, qué cosa hay. Vamos a ver que las tiendas van a reducir su espacio de exhibición y tal vez aumentar su espacio de bodega, porque la mayor parte de las ventas se pueden acabar haciendo de forma virtual. Eso incluye a supermercados y a través de mensajería motorizada. Eso va a reducir la cantidad de autos en la calle, eso va a reducir los tranques, va a reducir la contaminación, va a reducir el consumo de combustible. Vamos a ver que se abrirán restaurantes, pero ya no con 30 mesas en 40 metros cuadrados, sino en 10 o 15 mesas en 40 metros cuadrados, mayor espacio. Probablemente algunos restaurantes van a continuar con algo que ya había empezado, que es el restaurante sin salón comedor. Es básicamente la cocina que entrega productos terminados a mensajeros que lo llevan a casas. Eso ya existe. Ahora muchos restaurantes van a convertirse en cocinas sin salón comedor o van a ampliar la cocina porque van a aumentar la venta de productos para delivery que no van a tener necesidad de ser consumidos en el local. Muchos locales, ya en Panamá entiendo que se está haciendo, te van a obligar o a quitarte los zapatos para entrar o te van a desinfectar los zapatos al entrar a través de alfombras que tienen tratamiento químico. O al quitarte los zapatos te van a obligar a ponerlos en un sitio donde a través de luces de UV, ultravioleta, o a través de cámaras ozono, se van a desinfectar mientras tú haces la compra con chancletas, con pantuflas que te entregan y te retiran al final. O sea, va a haber un cambio de la forma de hacer. Cuando vas a viajar, van a aumentar medidas de seguridad. Recordemos cómo era viajar antes del ataque del 9/11.
Y recordemos cómo ahora vemos absolutamente normal hacer la fila, quitarnos la correa, quitarnos los zapatos, quitarnos el abrigo, mostrar el celular. Hacemos un montón de cosas de una forma casi automática que al principio nos parecían molestas, agraviantes y que ahora son naturales. Entonces, muchas conductas de sanidad que ahora son un poco molestas, pensar que van a ser permanentes, serán permanentes y dejarán de ser molestas. Luego la tecnología permitirá tal vez identificar otras maneras de que no tengamos que pasar por este tipo de situaciones. Las empresas se darán cuenta que no tienen que tener a todo el mundo a la vez y que un local de 500 metros cuadrados o de 300 metros cuadrados se puede reducir a un local de 150 metros cuadrados sin despedir a nadie. Simplemente las personas tienen que ir ahora 2 o 3 veces a la semana a la oficina y el resto del tiempo trabajan desde casa o desde el parque o desde la playa, donde les dé la gana, con tal de que estén conectados. Y eso va a reducir el alquiler, va a reducir la luz, va a reducir el aire, va a reducir muchas cosas. Entonces, esta experiencia donde nos damos cuenta de las cosas que son realmente importantes en nuestra vida, de las cosas que son realmente indispensables para una operación económica, nos va a permitir librarnos de mucha costra, de mucho lastre, de muchas cosas innecesarias. Me decía un médico amigo que está encerrado porque está en edad de riesgo, que veía en su closet el montón de corbatas que tenía. Dice, ¿yo para qué tengo tanta corbata? Y si le hablas a un médico como Daniel Pichel, que no usa corbatas, te dice, un médico no debe usar corbatas porque la corbata es lo más antihigiénico que hay, porque la corbata no se lava, rara vez se lava. Y un médico que se mueve en hospitales, la corbata está captando enfermedades, patógenos. Y así que un médico no debiera usar corbata. Me decía este médico de las corbatas que en Japón las mangas de las batas médicas son cortas, son a 3/4, porque la manga que llega al puño es más proclive a captar impurezas que una campaña que no llega al puño, una manga que no llega al puño, perdón. Así que vamos a ver cambios en nuestra forma de ver la salud, la sanidad. Aquí en este tipo de conversación se puede entender un poquito mejor que tal vez nuestros hermanos ortodoxos, con eso que las mujeres no se ponen a besar a cualquiera, con eso que ni siquiera le dan la mano a mucha gente, algo sabían. O sea, hay algo en esa forma de vivir que ahora vamos a empezar a hacer todos, de no besarnos, de no dar la mano, de dar el codo, saludar de lejos, porque va a ser el new normal. Hay prácticas judías como lavarse las manos varias veces y hacer una conciencia de lavado de manos. Van a ser ahora prácticas comunes en todo el mundo. Saber lo que te estás comiendo y de dónde vino y cómo se sacrificó ese animal va a ser más importante que nunca. Aquellos que comen animales todavía, yo soy vegano. Pero estos cambios nos llevan a tratar de encontrarle una razón a esto, porque siempre todo tiene una razón. Y que estamos en Pesach, y ahora si el rabino me permite entrar un poquito en el tema de Pesach y lo que nos está pasando. Tú muévete como quieras, Milton. Gracias. Vemos algunos paralelismos interesantes. Primero, en la etapa previa a la liberación, hubo las pestes, las plagas. Nosotros estamos viviendo una en particular. Nuestros ancestros vivieron 10. Y cada una progresivamente peor que la otra. Lo que nosotros estamos viviendo en una sola plaga son medidas progresivamente más restrictivas de nuestra libertad. Y estamos a las puertas del Festival de la Libertad. Pero ojo, que si uno estudia a los místicos, Mitzrayim no era la esclavitud física de la restricción de movimiento humano. Mitzrayim era la esclavitud de lo material. Israel es la liberación hacia lo espiritual. Así que nosotros, aún encerrados, podemos experimentar la liberación de Pesach, entendiendo que este fenómeno de restricción nos está liberando de muchas cosas materiales que pensamos que eran indispensables y que ahora nos damos cuenta que 3 semanas, un mes, mes y medio, podemos vivir sin ellas y no vivimos mal.
Y al mismo tiempo empezamos a redescubrir, cuando no salimos afuera y entramos adentro, empezamos a descubrir cosas que nunca habíamos estado meditando, a relaciones con nuestros seres queridos y cercanos, aquellos que pueden salir de su cuarto. Yo todavía estoy restringido a mi cuarto. Que pueden convivir con su familia, que pueden conversar con sus hijos y con su pareja, que pueden no solo hacerlo presencialmente, lo pueden hacer por Zoom, como estamos haciendo ahora, lo pueden hacer por chat, por email, pueden comunicarse de diversas formas y empiezan a preguntarse cómo estará X o Y persona que tengo rato de no saber y le escriben y retoman contactos con personas que fueron importantes en algún momento de la vida y que se perdió el contacto. O sea que estamos en un proceso de salir del Mitzrayim, de lo material, de lo cotidiano, de la esclavitud del trabajo, que trabajamos 8, 10, 12 horas para ganar más. Y ese ganar más y ese trabajo que acaba agotándolo a uno e incluso yendo contra su propia salud. ¿Para qué? Para tener un plasma más grande, para tener un carro más lujoso, para tener una casa y una segunda y una tercera casa, para unas vacaciones en el crucero más lujoso. Y nunca puedes disfrutar nada de eso porque estás tan absorto en tu Mitzrayim, en tu trabajo, en tener y acumular, que no disfrutas lo que tienes y no disfrutas lo que eres y no disfrutas con quién estás. Este camino a la liberación, este camino a Israel que nos obliga a esta pandemia, nos está llevando a entender lo verdaderamente importante y lo verdaderamente valioso, y que no está en el plano de lo material, está en el plano de lo espiritual. Por eso tenemos que entender esta Pascua tan importante como un proceso hacia la libertad que nos va a permitir disfrutarla mucho después de Pesach, aunque sea un Pesach diferente. Manish Tanay Malale Hazé, bueno, Manish Tanay Yamim Hazé, porque son Yamim días, ¿no? Yamim, ¿no? Porque okay. Estos días son diferentes y esa diferencia es la que nos permite entender lo que pasó y lo que vendrá. Por eso yo soy optimista, yo me siento bien de salud. El 98% de las personas van a estar tan bien o mejor que yo. El 2% van a enfermar y un porcentaje de ellos va a morir, lamentablemente. Ojalá cada vez menos. Pero al mismo tiempo, los que sobrevivamos vamos a tener una transformación profunda, una transformación espiritual. Dicen los expertos que para cambiar un hábito hay que repetirlo por 4 a 6 semanas. Nosotros vamos a tener mucho más que eso, haciendo cosas distintas, diferentes a como lo hacíamos antes, y eso indica que aunque retomemos la normalidad, que será una nueva normalidad, muchas de estas conductas asumidas ahora van a tener cierta permanencia. Y van a tener cierta permanencia sobre todo en nuestra conciencia. Conciencia de lo que nos está pasando, conciencia de lo importante, pero también conciencia de los miles, decenas de miles, cientos de miles de héroes que están allá afuera, produciendo comida, produciendo los productos sanitarios, haciéndonos llegar esa comida a través de la mensajería. Hay edificios que están poniendo en su lobby alimentos y productos higiénicos para esos mensajeros, para los conserjes, para todas esas personas, para el personal de salud que están velando por nosotros. Cuando nosotros rezamos semanalmente esa oración por todos los que velan por nuestra seguridad, normalmente lo hacemos pensando en nuestros gobernantes. Ahora entendemos que los que velan por nuestra seguridad, donde se incluyen los gobernantes, son muchas otras personas. Algunos incluso que mirábamos con desdén, como los recolectores de basura, y que ahora son personas tan importantes para nosotros. Miren, cuando sale de mi cuarto algo, tiene que salir en una bolsa especial de basura. Yo estoy comiendo en productos desechables. No, porque no sería sensato tener una taza, una vajilla que yo pueda lavar. Tengo una taza de café que yo lavo, porque la máquina de café está dentro de mi cuarto. Pero
nada que se prepare afuera de mi cuarto se puede traer acá en algo que haya salido de aquí. Por eso yo no puedo lavar un plato y mandarlo para afuera, porque ese plato no puede salir. Así que lo mío es desechable. Lo boto en una bolsa. Una vez al día mi esposa me dice, ¿tienes basura? La cierro, la coloco afuera. Cuando yo cerré la puerta, ella se acerca con guantes, probablemente, limpia esa bolsa con desinfectante, la mete en 3 bolsas más, que a su vez, la última en particular, ha sido desinfectada y cerrada, para ponerla afuera, porque no es posible o no es correcto que yo vaya a infectar al conserje o al que recoge la basura. Entonces son formas de vida distintas, donde además empezamos a hacer conciencia de los demás. Ahí recordamos la voz de Dios cuando le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le dice, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Habiéndolo matado. Pues nosotros sin querer podemos matar a alguien y sí, somos guardianes de nuestro hermano, de nuestros hermanos. Entonces todo eso que tiene que insertarse en nuestro ser de una forma permanente va a cambiar el mundo para mejor. Vamos a entender más. Va a haber unos cambios económicos que tal vez reduzcan la interacción económica. Vamos a ser más cuidadosos en lo que consumimos. Probablemente vamos a preferir lo durable y de buena calidad a lo desechable y de mala calidad. Vamos a estar dispuestos a pagar un poquito más por algo que dure más. Vamos a comprar menos cosas por impulso de comprar. Vamos a ser más cautos en la calidad de lo que ingerimos, en lo que vestimos, en lo que nos rodea. Y eso probablemente vaya en detrimento de los grandes productores industriales de Oriente, pero va a empezar a favorecer la industria local y la industria cercana. Tal vez no todo lo vamos a producir en Panamá, pero compraremos más en Colombia o en El Salvador, o en Brasil o en México, que son más cercanos tanto desde el punto de vista geográfico como también cultural. Sobre todo en Europa, probablemente van a regresar a su industria que tendía a ser industria de muy buena calidad y que prácticamente se ha desmontado en los últimos años. Van a empezar a robotizar todo aquello que la industria local no puede hacer a un precio razonable, porque llegarán a la conclusión que es mejor tener fábricas robotizadas en España que traer un producto hecho por mano de obra esclavizada en Oriente, o donde las condiciones sanitarias sean dudosas. Entonces, va a haber un cambio, eso va a afectar el canal, pero va a haber reinvenciones. Como les decía, supermercados que antes tenía cajeras, en 20 cajeras, tal vez van a tener 4, pero van a tener entonces 16 operadoras de Internet tomando los pedidos y sirviéndolos por Internet. Y van a tener despachadores armando bolsas donde tal vez contraten más gente en lugar de colocadores de latas en las estanterías. O sea, va a haber cambios en el trabajo, pero no necesariamente menos trabajo. Incluso en el caso donde la robotización y la botización, cuando digo botización me refiero a un app y cuando digo robotización me refiero a un aparato. Va a haber cambios y tal vez algunos empleos se pierdan, pero también estábamos ya experimentando en países como Dinamarca la jornada laboral de 5 horas. Alguna gente dirá, oye, qué barbaridad, qué vagancia. Bueno, cuando se hablaba de la jornada laboral de 8 horas, también se pensaba que era vagancia. Cuando se hablaba del Shabbat, se decía que era holgazanería. Cuando se hablaba del long weekend, decían estos tipos son unos frescos. Y resulta que en Dinamarca, antes de la pandemia, descubrieron que la gente en 5 horas produce lo mismo o más que en 8. Porque en 8 se va al coffee break, se va a la fuente de agua, se sientan en la oficina del de al lado a echar cuento, revisa sus emails. Y cuando tiene solo 5 horas, se asegura de sacar su trabajo e irse. ¿A dónde? Al gimnasio, a la clase de yoga, a la clase de idioma, a la de pintura, a buscar al niño a la escuela o a la niña, a caminar por el parque. Y descubre que puede tener una vida mucho más rica que estando metido en su trabajo 8, 10 o 12 horas. Y que logra producir lo que la empresa necesita en ese tiempo. Antes de la pandemia,
Ya se habían pasado normas en Francia y en otros países de Europa que se prohibían hacer reuniones a partir de las 4:30 de la tarde, porque se concluía que a las 5 no iban a haber terminado y a las 5 había que irse. Está prohibido desde hace tiempo mandar emails o chats después de las horas laborables y en días libres. El jefe no le puede mandar chat de trabajo a nadie fuera de las horas laborables. Hilton. Eso para mí, como jefe, es muy duro. Yo estoy acostumbrado a mandar, a mí se me ocurre algo y lo escribo, ¿ok? Pero ahí es prohibido. Ahora, ese tipo de visión sobre lo que es el trabajo, si tú pasas a jornadas de 5 o de 4 horas, aunque seas más productivo tú, probablemente generes una plaza de trabajo para un segundo turno. Así que incluso profesiones que perderán vigencia porque la robotización o la botización se lo quitó. Ojo que muchas veces la robotización lo que hace es traer un nuevo tipo de trabajo al país de origen porque el trabajo fabril ya se había perdido hace tiempo hacia lugares como existen en el oriente o las maquiladoras en México. Ahora bien, esa economía dinamizada va a tener nuevas actividades que generarán ingresos, que generarán formas de vida. Y al mismo tiempo, las personas que están en una economía en donde estamos en una desmaterialización de los bienes, van a tener un costo de vida menor. Cuando el precio del petróleo se cae de 80 a 110 a 30 o a 20, el costo del transporte tiene que bajar. Cuando menos gente viaja, los pasajes van a bajar. Las industrias de transporte tienen que hacerse más racionales. Así que aquellos que se trasladen lo harán probablemente a un menor costo. Pero estamos en otra cosa que se llama la desmaterialización de los bienes. Todo esto empezó a suceder mucho antes de la pandemia. ¿Qué significa la desmaterialización de los bienes? Que antes, si tú querías ver televisión, tenías que comprarte un televisor. Querías escuchar radio, tenías que comprarte una radio. Querías medir algo, tenías que comprar una cinta métrica. Querías iluminar tu camino, tenías que comprar un flashlight. Querías hablar por teléfono, tenías que tener un teléfono. Hoy en día, con este aparatito, todo eso que he descrito lo tienes y más. ¿Cuánto te cuesta? Probablemente nada, porque el app tiende a ser gratuito o un costo casi cero. Entonces significa que aunque tú te gastes $1000 en un bicho como este, si quieres un iPhone, pero si compras otra marca te cuesta 200 o 300, ya no tienes que comprar el televisor, ni la radio, ni el flashlight, por lo tanto ese egreso no lo tienes. Y sin embargo ves televisión y escuchas música y todo lo que tú quieres. Así que darse los bienes sociales que a nosotros hace 20 años nos costaba un nivel de ingreso, hoy en día con un nivel de ingreso menor te lo puede dar y mejores. Lo que significa que aunque tú tengas una merma en tus ingresos por trabajar menos horas, tu nivel de vida no se perjudica. Hay otra fórmula que se ha estado hablando mucho y que se consideraba anatema. Se consideraba, perdón, no anatema, herejía, que era lo que se llama la renta universal, el universal income. Y es un planteamiento muy sencillo. Así como hay salud pública gratuita, claro, pagada indirectamente por los impuestos. Así como hay autopistas y no trochas hechas por uno mismo. Así como hay iluminación en postes de calle y no que uno sale con el flashlight como cuando estaba en el interior. Todos esos bienes sociales acaban siendo de uso gratuito porque no te cuestan al momento de usarlos. Te costaron en algún momento a ti o a tus padres cuando pagaron los impuestos con los cuales se financiaron. Ese mismo concepto se aplica a la renta universal. Tenemos que garantizarle a la gente no solo salud y educación gratuita, tenemos que garantizarle un ingreso mínimo básico que garantice acceso a comida, a medicina, a elementos sanitarios y a vivienda. Entonces tú le pones un valor a eso, $800, $1000. Eso que era una herejía en el mundo occidental de la teoría, de la teoría de la escuela austriaca, etcétera, ya se está planteando primero como algo temporal, pero cuidado que se vuelve permanente para ciertos segmentos de la sociedad. De hecho, en Panamá y en Brasil y en otros países que usaron un modelo que se llamaba hambre cero, ya lo veníamos haciendo. ¿Qué tú crees que es 100 a los 60 o 120 a los
65, ahora, ¿no? Sí. Es una transferencia permanente de dinero a los que lo necesitaban. Y tú dices, no, eso es vagancia, subsidio. También era vagancia el Shabbat, también era vagancia la jornada de 8 horas. Lo que acaba sucediendo es que el ser humano normalmente no se satisface con eso y quiere un poco más. Así que vas a ver a la mayor parte de la gente o trabajando por un ingreso diferencial o haciendo cosas que antes no se pagaban. Por ejemplo, expresiones artísticas. Por ejemplo, cuidar a sus padres. Por ejemplo, cuidar a sus hijos. Por ejemplo, cuidar a un hermano enfermo. Por ejemplo, hacer música en la plaza pública porque le da la gana. O sea, gente que tiene garantizado su ingreso va a empezar a hacer cosas por los demás que no tenían remuneración en otro momento. Entonces son cosas que están cambiando, que serán permanentes o no, no lo sé. Pero ese nuevo mundo que está surgiendo replantea todo. He dicho una frase antes y la repito. El dinero no es lo que era antes. Te vas a dar cuenta que así como no necesitas 40 corbatas en el closet, 10 millones en el banco te sirven de muy poco. Que tú necesitas un ingreso razonable para tener un nivel de vida de cierta calidad para ti, para tu familia, y eso llega a cierto límite. Y arriba de eso, tú no te estás beneficiando. Tal vez tu banquero, tal vez tus herederos, tal vez el esposo de tu viuda cuando se vuelva a casar, pero tú no. Entonces, vamos a replantearnos ese concepto de acumulación. Yo tengo un tiempo en el cual, cuando yo me compro un par de zapatos nuevos, yo regalo otro. Si me compro una camisa, regalo una. Y si veo ropa que no uso y me doy cuenta que no la uso, la regalo también. Trato de no acumular. ¿Para qué la voy a tener en mi closet? Para eso que la use otra persona. Si usted, alguno tal vez lo sepa, tal vez Gustavo lo recordará, cada vez que yo llego una cantidad de libros X que ya me leí, lo regalo a la biblioteca de Colcherí. ¿Por qué? Porque en mi casa no me caben, porque ya los leí y es muy improbable que los vuelva a leer, y porque en Colcherí alguien lo puede leer y el día que me dé la gana de volverlo a leer, yo sé dónde está y tengo acceso. Voy a Colcherí y lo busco y lo leo, lo pido prestado, lleno mi cartoncito, lo que sea. Entonces, vamos a cambiar la forma de relacionarnos con lo material. Vamos a haber entrado de lleno a Israel y vamos a haber dejado atrás Mitzrayim. Y yo pienso que este coronavirus, en esta época de Pesach, nos ha mandado un mensaje muy poderoso. Lo interesante, Milton, de todo lo que está diciendo es que lo estamos grabando, así que en 2, 3 años podremos sentarnos a ver y ver cuánto de esta futurología suena muy optimista. Tu planteo, yo soy un poco más escéptico, ojalá me equivoque y tengas razón, me encantaría, pero bueno, eso quedará para después. Volvamos el hecho que uno sea paranoico no implica que no lo estén persiguiendo. Volvamos un poquito a la conexión de Pesach. ¿Encontraste esta concepción de Mitzrayim como salir de lo material y dirigirse a Israel, que es lo espiritual? ¿Qué otras cosas de Pesach te conectan con lo que está pasando? Bueno, miren, primero, si leemos la Biblia fielmente, el relato del Éxodo, ahí dice que los israelitas salieron con pertenencias y que incluso sus vecinos egipcios les dieron oro y les dieron cosas. Eso no parece esclavitud tal y como uno la tiene en mente de un esclavo que trabaja a latigazo y no tiene nada. Así que en Egipto había mucha materialidad, aunque había una subordinación. La propia Biblia te lo dice, cuando se va a hacer el Mishkan y se piden donaciones, y cuando van a hacer el becerro del oro, ¿de dónde salió el oro? Tenían oro, tenían rebaños, o sea, no, aunque comían maná, tenían bienes semovientes también. Y no se fueron solos. Dice la Biblia que salieron los israelitas y otros pueblos. O sea que había otra gente que no tenía nuestras costumbres y al igual que Ruth, decidió venir con nosotros. Así que este mensaje de Pesach primero no es solo para los judíos, no solo para los israelitas o los hebreos. Es un mensaje de liberación para todo aquel que se quiera liberar. Y es una liberación de lo material,
Porque repito, los israelitas no salen de Egipto con una mano adelante y otra atrás, como decimos en Panamá. Tercero, algunos salieron a regañadientes, algunos se querían regresar. Hay la tentación de volver. Pero volviendo a la etapa previa, la etapa donde estamos todavía hoy, la etapa de las plagas. Vemos que las plagas vienen y son cada vez más graves por una sola causa. Por la arrogancia del faraón. Por la arrogancia de no desprenderse de lo que consideraba suyo. Entonces, Pesaj nos da un mensaje de cómo tú mismo te echas contra ti estos males producto de tu arrogancia y de tu codicia. Para Faraón, los israelitas eran su propiedad y no tenía por qué dejarlos ir a adorar a su Dios cuando eran suyos. Y esa arrogancia y esa terquedad de mantenerse en esa posición que era conservarlos en Egipto y no permitirles que fueran a Israel, primero al Dios de Israel y luego a la tierra de Israel, hace que sobrevengan todas estas plagas. Entonces preguntémonos, cuando hablábamos hace un tiempito, unos minutos atrás, de cómo los canales de Venecia se han hecho transparentes, y han llegado los delfines, cómo recibimos estos videos de los peces que prácticamente saltan del mar al bote de la gente que está filmando. Cómo vemos, bueno, estamos en primavera en el hemisferio norte, así que vemos la floración espectacular. Y aquí en Panamá tenemos los guayacanes y tenemos estos otros árboles preciosos que nos están regalando sus flores en este momento. En este momento. Eso significa que vale la pena dejar atrás esa materialidad y que vale la pena darnos cuenta que nosotros teníamos sometido al mundo a una conducta tóxica, a una conducta no saludable, a una conducta esclavizada. Y ese es el mensaje de Pesaj este año, en este momento, en la víspera. También dice un rabino que ahora para la cuarentena, en mi caso, lo mejor que se puede comer es matzá, porque cabe debajo de la puerta. No hay ni siquiera que abrir la puerta, ¿no? Así que Pesaj nos da matzá. Y repito, ellos salieron con semovientes y sin embargo comían maná. Se fueron con la matzá, se la comieron y después maná. ¿Qué es maná? Maná puede ser algo que caía del cielo, un rocío, y hay muchas interpretaciones, pero también es un alimento espiritual. También eso que nos viene del cielo puede ser una energía que nos permite superar el trayecto por el desierto. Entonces, Pesaj, fiesta de la liberación, precedida por épocas oscuras de plagas, de terquedad, de apego a lo material, de apego a lo seguro. Recuerden que otra de las quejas era, en Egipto comíamos seguro. Comíamos mal, pero seguro. Esa necesidad, a veces patológica, de la seguridad, que nos impide liberarnos, que nos impide abrir nuestra mente a otras cosas, que nos impide aceptar al otro en su particularidad. También Pesaj nos permite liberarnos de eso, del afán de la seguridad absoluta, cuando el mundo que creó Dios para haber creado en el sexto día a sus co-creadores, les hace llegar a un libre albedrío. Elaboro un poquito más porque tiene que ver con la opción de la libertad, porque la libertad es una opción. Los israelitas se pudieron haber quedado en Egipto, pudieron haber dejado solo a Moisés. Hubo una opción de la libertad, ¿ok? Y que se tomó. Dice el relato bíblico de la creación que Dios crea el mundo y en el sexto día crea al ser humano. Hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. Yo prefiero esta versión del Génesis que la otra que habla de primero a Adán y después a Eva. Por eso la Biblia nos da opciones, ¿no? Cada uno escoge el relato que le gusta más. Porque los crea simultáneamente. Es un poquito hereje, ¿eh? Es un poquito hereje lo que acabas de decir. Yo lo comparto, pero yo soy... Lo de que uno escoge opciones en el texto bíblico es un poquito... Para eso están. Y si tú lees el Talmud y ves las interpretaciones de 5 rabinos que ninguno coincide con el otro, eso es hasta rabínico. La opción de escoger la interpretación, porque esa es la libertad. Pero quiero desarrollar un poquito más. Cuando Dios
dice la Torá, dice el Génesis, que el séptimo día descansó. Hay que preguntarse, ¿cómo un ser todopoderoso se cansa? Yo pienso que Dios no se puede cansar. Aunque hayan usado la frase se cansó, descansó, lo que quieren decir es dejó de crear. Por eso en Shabbat tú puedes cargar peso de un punto a otro de tu cuarto y no estás trabajando. Lo que tú no puedes hacer es crear. No puedes encender la luz, no porque es un acto de una acción física, sino porque al cerrar un circuito eléctrico y producir una chispa, estás creando algo nuevo, algo que no existía antes de tu acto. Mover un bulto a otro lado no crea nada, pero hacer algo crea. Y lo que está prohibido en Shabbat no es trabajar realmente, sino es crear. Habiendo dicho eso, ¿por qué Dios deja de crear? Mi opinión, porque en el sexto día creó a sus co-creadores y les entrega al mundo. Mira que les permite ponerle nombre a las cosas. Pienso, como creo, yo me inclino por la visión de Baruch Espinosa, que lo fue declarado hereje, así que ya no estoy esperando que el rabino me diga que eso es herético también. Baruch Espinosa fue expulsado de la comunidad. Pero la visión de Espinosa es un Dios creador, pero que luego deja su creación andar en base a las reglas que le impuso, que le estableció cuando crea. En mi opinión, estos co-creadores reciben la uva y crean el vino, reciben el trigo y crean el pan. Que ellos son co-creadores como instrumentos de Dios, acepto, pero son los instrumentos de creación o de co-creación que tienen además una responsabilidad de cuidar esa creación. La puedes hacer evolucionar. Es más, estás mandatado al Tikkun Olam, a hacer un mundo mejor. Ese es un mandato. Mejor de lo que lo recibiste, lo tienes que entregar. No lo tienes que hacer perfecto, porque tú no eres perfecto. Perfecto es Dios. Esos co-creadores tienen una responsabilidad entonces de seguir creando dentro de las reglas y de las materias primas que Dios le dio, y tienen que cuidar esa creación, tienen que conservarla, no la pueden destruir. Pero Dios, dice nuestro relato, que le deja en el centro del Gan Eden dos árboles, el árbol de la vida, debemos entender, de la vida eterna, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es Hadat Tov Barra. Y el ser humano, le quieren echar la culpa a la serpiente o le quieren echar la culpa a Javá. Una parte del relato no entra en las culpas, otro es el que habla de él, de a quién echar la culpa. Como quieras verlo, el ser humano opta por comer un fruto y no toma el fruto de la vida eterna. No toma el fruto que lo puede hacer igual a Dios en eternidad. Toma el fruto de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Toma una decisión. Pero esa decisión tenía consecuencias, porque había una advertencia de Dios de que si comían de ese fruto o del otro, tendrían un castigo. Así que tal vez no tenían conciencia del bien y del mal y tal vez no entendían lo que era la amenaza del castigo. Eso hay que discutirlo. Pero toman el fruto y entran en conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal. Entre hacer una cosa, que es la que Dios te mandata, y hacer otra cosa que puedes hacer, pero que no está dentro del plan de Dios o que no está dentro de las reglas del juego. Ahí nace el libre albedrío. Realmente, el gran aporte del judaísmo, que no crea todo lo que nosotros creemos que creó. El Shabbat tiene antecedentes en Babilonia. La circuncisión se practicaba en Egipto. El no comer cerdo tampoco se comía en Egipto. Hay una serie de cosas que nosotros hemos tomado, pero el genio judío es transformarlo en algo que tiene un plano espiritual superior a lo que venía siendo la costumbre que tal vez practicaban otros pueblos. Y en este sentido, la tradición grecolatina y la tradición oriental eran vidas que se repetían en círculos. Tú nacías campesino y morías campesino, tú nacías soldado y morías soldado, nacías noble y morías noble. Había una cosa que se llamaba el destino, que era inexorable, y cualquier cambio, cualquier cosa distinta a ese patrón repetitivo y circular era por causa de unos dioses veleidosos y caprichosos que se les ocurría meterse en el juego y cambiar la cosa. ¿Ok? Esa visión
de dioses que intervienen y que cambian las cosas a capricho no es la que yo comparto. Pienso que eso es atavismo grecolatino y oriental. ¿Cuál es el aporte judío? Es un Dios que crea, que pone reglas y luego te dice, escoge. Y si haces esto te va bien y si haces esto te va mal. Yo no te estoy castigando. Tú estás asumiendo las consecuencias de tus decisiones. Ese libre albedrío es lo que te permite ser libre. Sin libre albedrío no hay verdadera libertad. Entonces, la fiesta de Pesaj tiene que ver con este relato de la creación y tiene que ver con el aporte judío en que el pueblo de Israel optó por ser liberado de Egipto. Dios lo libera, hace todo lo que tiene que hacer para que el opresor quite las barreras, pero la pudo haber quitado y la gente se pudo haber quedado adentro. En el judaísmo, que recoge una práctica de su entorno sobre la esclavitud, es una esclavitud muy diferente. En el judaísmo los esclavos al 7º año tienen que ser liberados. Los hijos de los esclavos no nacen esclavos. Las esposas o los esposos de los esclavos no son esclavos por serlo. A diferencia de todos los otros pueblos, donde el esclavo, sus hijos, todos eran cosas. En ese 7º año, para empezar el 7º año, dice la Torá que se coloca al esclavo en el portal de la casa. Tengo la garganta seca, no coronavirus. Y se le dice que se vaya. Si el esclavo acepta irse, no se va solo, se va como nosotros de Egipto, se va con cosas. Hay que darle bienes. Un esclavo que se decía que se podía ir, no se iba con una mano adelante y otra atrás. En el judaísmo había que dotarlo de bienes. Pero si él no se quería ir, se le horadaba la oreja y quedaba de esclavo el resto de su vida. Era su decisión seguir siendo esclavo. Bueno, esa misma decisión pudo haberla tenido el pueblo de Israel al momento de la liberación de Egipto y haber decidido quedarse con la comida segura, con el trabajo seguro, con los capataces que les decían qué hacer y que a veces les pegaban por capricho o los mataban por capricho. Pudieron haberse quedado en ese mundo de las deidades orientales, en ese mundo de los dioses caprichosos, en ese mundo de la seguridad de que la vida no iba a cambiar, hagas lo que hagas, y prefirieron el mundo de la libertad, del libre albedrío, de la historia como un concepto lineal o a lo sumo en espiral. Y la diferencia de un círculo y una espiral es que aunque la espiral vuelve a la misma posición, siempre lo hace en un plano superior o inferior, pero no está realmente en el mismo lugar. Y ese concepto de la renovación que se da en el Shabbat, que se da en el Rosh Hodesh, que se da en el Rosh Hashanah, que se da en todos los ciclos que el judaísmo plantea como oportunidades de renovación, parten de un hecho importante, determinante, que es la liberación mediante tu decisión de ser liberado. Esta pandemia que nos tiene restringidos, que nos tiene todavía en Misraim, nos da la oportunidad entonces de liberarnos por nuestro libre albedrío, por nuestra decisión. Podemos tratar de regresar a la vida anterior, podemos tratar de regresar a trabajar 10, 8, 12 horas al día, matarnos, no ver a la familia, perder la salud, acumular. Podemos volver a Egipto, pero también podemos decidir aprovechar esta plaga y pasar a un plano superior. Bueno, gracias por esa reflexión. Abrimos el chat para que la gente pueda escribir sus preguntas y solo para que tengas de referencia y fortalecer tu idea, si bien nosotros celebramos Rosh Hashanah en Nisan como la creación del mundo, en Tishrei como la creación del mundo, hay una opinión talmúdica de que el mundo fue creado en Nisan, así que eso fortalece tu conexión. Y el 7º mes del año es el que inicia el año nuevo y no el primer mes del año, porque estamos usando los meses babilónicos y no los meses bíblicos, lo que indica que el judaísmo tiene mucho sincretismo. Pero así como hay un año nuevo para los seres humanos, hay un año nuevo para los árboles. O sea que nosotros tenemos múltiples años nuevos celebrando o dándole oportunidad de renovación a toda la creación. Y esta frase me permite entrar en el 7º año donde no se cultivaba la tierra, donde la tierra descansaba. Y en el año del jubileo, luego de 7 semanas de años, el año 50, donde toda la propiedad
regresaba a sus dueños originales. Todo eso es posible en una concepción judía y sigue siendo revolucionario miles de años después. Muy bien, estamos en la parte ya final de la actividad. Vamos a unos minutos si alguien tiene alguna pregunta para compartir con chat, para poder asistir a Milton en esta conversación que hemos puesto hablando de plagas en tiempo de pesca. Llega una pregunta, Milton. ¿Cómo puede estar un esclavo capacitado para tomar una decisión tan importante de si quiere seguir siendo esclavo o no? Yo me imagino que eso depende de cada esclavo, depende siempre de la educación. Tal vez por eso el pueblo judío siempre ha enfatizado en la educación. También nos dice nuestra tradición que Moisés o Dios nos puso a dar vueltas 40 años para que muriera la generación con la mentalidad de esclava. Hoy en día con Waze ese trayecto se hace en 6 horas. Pero bueno, tomó 40 años de dar vueltas para que esa mentalidad muriera. Es más meritorio cuando un esclavo toma la decisión de liberarse sin realmente saber que cuando lo hace sabiendo. Meritorio desde el punto de vista espiritual porque lo hace por fe y no lo hace por racionalidad. Aquí viene en privado una pregunta. ¿Cuáles son las 5 cosas que vas a cambiar cuando todo esto nos lleve de vuelta a la normalidad, entre comillas? Bueno, yo he estado cambiando cosas de antes a una vida más saludable. Les dije que soy vegano. Me alejo de las situaciones tóxicas y de las personas tóxicas hace un tiempo. Le doy una nueva valoración a la participación comunitaria y una menor valoración al poder. Le tengo menos respeto al dinero y a los bienes materiales y pienso que voy a continuar en ese camino. Me mantengo optimista. Hay una frase de Einstein que cité en mi blog, que él decía que había 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y que no estaba seguro de lo primero. Pero yo he visto otras cosas infinitas en la humanidad, que son la solidaridad, el desprendimiento, la empatía. Y yo recuerdo también otra frase importante de otra judía, de Ana Frank, que tal vez en la última página de su diario pone, aún así, a pesar de todo, creo que la gente es verdaderamente buena en el fondo del corazón. Yo creo que esta crisis va a acabar sacando lo mejor de nosotros y que yo voy a continuar en este proceso de cambio con mis traspiés, con mis involuciones, pero sí quiero aprovechar esta lección. Siento que es una oportunidad, que es una lección. Soy optimista de que muchos aprenderemos la lección y siento que hay que seguir cambiando. Esto no es una cuestión de que vamos a cambiar 5 cosas ahora y ya. Es una cuestión de que seguiremos cambiando cosas que veníamos haciendo de antes y que seguiremos haciendo después. Bueno, yo creo que han quedado algunos mensajes muy interesantes en relación a Pesaj, este Pesaj que se nos presenta tan diferente, pero creo que lo valioso me parece, Milton, de tu enfoque es la convicción de que más allá de las incomodidades, el futuro se ve con optimismo, y yo creo que ahí también se alinea lo de Pesaj, ¿no? La noche de la salida fue una noche de mucha angustia para los israelitas. El ángel de la muerte iba a pasar por encima de sus casas. Había que tener todo listo para la salida. Y sin embargo, como conocemos el final de la historia, esa angustia de alguna manera era necesaria para proyectar el nacimiento de la nación, ¿no? Quizás menos románticamente, podamos apreciar en esta difícil coyuntura que tenemos y encontrar las luces para construir para nosotros como individuos, como comunidad, como parte de la sociedad y, por qué no, como parte del mundo, un mejor mañana.
Así que gracias por tus reflexiones. Refuah Shlema, pronto y plena recuperación total, y ojalá podamos conversar pronto en persona. Gracias. La conversación queda grabada y la vamos a compartir para los que no pudieron, los que quieren volver a escuchar. ¿Okay? Hag Pesach Sameach. Hag Sameach. Chau a todos. Chao. Gracias por acompañarnos.